Entonces hoy vamos a estar observando lo que es la primera clase de esta materia de los patriarcas o la edad patriarcal. Vamos a comenzar esta primera clase haciendo una introducción al libro del Génesis, donde vamos a abordar los temas de la autoría, de la estructura literaria. Vamos a abordar también los aspectos de la teología de este importante texto, los ejes de unidad del texto y los ejes teológicos del texto. Entonces, los hebreos designaron este libro como Bereshit, que significa al principio o en el principio. Por la tradición de la Septuaginta, a nosotros nos llegó como el nombre del Génesis o los orígenes. La autoría del Pentateuco. El debate de la autoría del Génesis va en conjunto con el debate sobre la autoría del Pentateuco. En este caso, entonces, la autoría del Génesis tiene varias posturas. Muchos han propuesto varias teorías sobre la autoría tanto del Génesis como del Pentateuco. Dentro de esas, la que más ha tomado fuerza en muchos círculos académicos es la llamada hipótesis documentaria, más conocida como la teoría de los redactores de Wellhausen, un famoso teólogo alemán. Básicamente él promulga que el Pentateuco es una colección de 5 tradiciones diferentes que él denomina el yavista, el elogista, el sacerdote y lo demás. Esa es, digamos, la tesis que a nivel académico hoy se sigue difuminando. Vamos a hablar entonces desde ese punto de vista, no nos vamos a ocupar sobre toda la parte de los pros y los contras de este argumento, sino que vamos a tratar de examinar hoy nada más el testimonio bíblico de la autoría mosaica del Pentateuco. Si usted quiere ver una valoración crítica de la hipótesis de Wellhausen, puede consultar los capítulos del 6 al 11 de la obra que ya se recomendó de Gleason Archer, de Editorial Portavoz. Eso está en una nota del plan de curso. Perdón. Qué pena, que tengo alergia. Entonces, miren esto. En resumidas cuentas, ¿cuál es la hipótesis de Wellhausen? Él dice que no hay un autor, o sea, que Moisés no es el autor del Pentateuco, sino que realmente el Pentateuco tuvo 5 autores diferentes y que recogieron diferentes fuentes, diferentes tradiciones para que en últimas esas diferentes fuentes se unieran en un solo conjunto y de tal forma que nosotros tenemos el Pentateuco. Eso querría decir que realmente Moisés no sería, según esta hipótesis, el autor del Génesis, sino que sería la obra conjunta de estos redactores que realmente no sabemos o no sabríamos quiénes son de acuerdo a esa hipótesis. En las Escrituras hay una serie de referencias a Moisés como escritor de el Pentateuco. Dios por lo menos le ordena a Moisés que registre ciertos eventos históricos. Por ejemplo, podemos ver Éxodo 17:14. Acompáñenme al libro del Éxodo, capítulo 17, versículo 14.
donde se dice: y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó allí un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Entonces, a lo largo del Pentateuco vemos varias referencias donde el Señor le dice a Moisés que consigne por escrito ciertos eventos. Ojo, estas instrucciones son: consigna esto por escrito, es esto que ha pasado, el evento que ha venido relatándose que aconteció. En Números 33:2 podemos ver también donde se dice que, versículo 1 dice: estas son las jornadas de los hijos de Israel que salieron de la tierra de Egipto por sus ejércitos bajo el mando de Moisés y Aarón. Moisés escribió sus salidas conforme a sus jornadas por mandato de Jehová. Estas pues son sus jornadas con arreglo a sus salidas. Eso es los itinerarios. Se dice que los escribió por mandato del Señor. Más adelante en la historia de Israel, los israelitas se refieren a la Torá como el libro de Moisés. Vamos a ver el segundo libro de Crónicas, capítulo 25, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 25, versículo 4, donde se nos dice: pero no mató a los hijos de ellos según lo que está escrito en la ley, en el libro de Moisés. Entonces usted nota que el Pentateuco tiene referencias internas donde se le concede a Moisés la autoría de ciertos eventos. La tradición de la historia de Israel hasta el momento de la escritura del libro de Crónicas se refiere a la Torá o a la ley como la ley de Moisés. En el libro de Esdras, capítulo 6, versículo 18 nos dice: y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Nehemías, capítulo 13, versículo 1, también encontramos otra referencia. Si alguien lo puede leer. Nehemías 13:1. Dice: aquel día se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo el pueblo, y fue hallado escrito, en el que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Entonces, estos pasajes nos proporcionan un dato intrabíblico de la autoría mosaica. Es decir, la misma escritura nos está diciendo o le está atribuyendo a Moisés el Pentateuco en general, lo que incluiría la autoría del libro del Génesis. Hay muchos otros pasajes que están en la segunda nota de esta primera clase. Por ejemplo, Éxodo 17:14, Éxodo 24:4, Éxodo 34:27, en fin. Hay una cantidad de pasajes que referencian a Moisés como el autor del Pentateuco. Sin ser específicos, estos pasajes en cuanto a la forma o a su alcance. Si usted analiza los textos, la mayoría de ellos se refieren a escribe estas cosas y se refieren a un suceso en particular, donde le da a Dios la orden a Moisés de que escriba determinado relato. Resulta claro también para el Nuevo Testamento y en consecuencia para la iglesia primitiva que se relaciona a Moisés con la Torá. Ejemplo, Mateo 19:7. Vamos a ver en el Evangelio de Mateo,
en el capítulo 19, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Otra vez como una referencia a la ley de Moisés. Entonces vemos que la atestación es múltiple. Mateo 22, 24, por ejemplo. 22, 24, diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y se levantará descendencia a su hermano. Es una cita de Deuteronomio 25, 5. Entonces vemos, son múltiples los pasajes que hablan de Moisés como autor. Marcos 7, 10, por ejemplo, y no estamos siendo exhaustivos, solamente estamos dando unas cuantas referencias, donde Marcos 7, 10 dice, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Una cita de el mandato del Éxodo, donde se dan los 10 mandamientos, entonces implicaría que Moisés también es autor de esa parte. Marcos 12, 26, de nuevo nos dice, pero respecto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Una referencia a el evento de la zarza en el Éxodo. Entonces, digamos que estos versículos junto con otros, como un todo, se califica a Moisés como el autor del Pentateuco. Obviamente, aquí hay que hacer una matización, y es cierto que hay añadidos posmosaicos al libro de la Torá. Y este es un punto que hay que manejar con mucho cuidado y detenimiento, porque muchos de estos argumentos mal utilizados podían dar a entender que la tesis de Wellhausen es cierta y no es lo que se está tratando de exponer. Es decir, con la afirmación de que Moisés es en esencia el autor del Pentateuco y por consiguiente del libro de Génesis, no estamos diciendo que todos y cada uno de los puntos y detalles del Pentateuco sean autoría de Moisés. El ejemplo quizás más obvio es Deuteronomio 34, donde podemos observar que se relata ¿qué cosa? La muerte y sepultura de Moisés. El texto no dice que se trata de una ambición que Moisés recibió, que se trate de alguna experiencia que Moisés recibió, no dice nada de eso, por lo cual no podríamos solucionar el asunto diciendo que Moisés vio su propia muerte y luego por lo tanto la escribió, sino que quien relata es una tercera persona, como se hace evidencia del relato donde uno ve, subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, tin, 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 y se relata que muere Moisés. Con lo cual entonces se nota que a pesar de que el Pentateuco se atribuye a Moisés, eso no quiere decir que todos y cada uno de los detalles escritos en el Pentateuco hayan salido exactamente de la pluma de Moisés. Recuérdese también, y hay que hacer varias aclaraciones aquí, Moisés cuando escribe también recoge una cantidad de tradiciones orales y de fuentes. Eso lo vamos a ir viendo con detenimiento. Entonces, digamos que aunque la posición conservadora no le da crédito a la hipótesis de Wellhausen de la teoría documentaria de los 5 autores, esto sí tiene que matizarse diciendo que sí hay evidentemente redacciones al Pentateuco. ¿Se ha entendido esa parte hasta acá? Así que el punto de vista conservador hoy se ha atenuado y se reconoce que hay elementos no mosaicos en la Torá. Un ejemplo es este
capítulo 34, donde se relata la muerte de Moisés, que sería un evento de un autor distinto a Moisés. Estas porciones son pocas, esporádicas. Cuando se indica que Moisés es el autor del Pentateuco, no se está diciendo entonces que todo lo haya tenido que literalmente escribir, porque recuérdese que muchos de esos eventos fueron enseñanza de Moisés, pero que bien pudieron escribir terceras personas. O sea, también se pudo haber producido en el Pentateuco el fenómeno que se produjo en el Nuevo Testamento, donde se recoge la enseñanza del Señor por parte de los discípulos o los apóstoles del Señor. O sea, es muy probable que esto haya sucedido también con la Torá, que muchos de los discursos de Moisés no los haya escrito directamente Moisés, sino que los haya redactado un discípulo que haya escuchado. Entonces, por eso muchos hablan hoy de una autoría esencial de Moisés, que quiere decir que recoge el Pentateuco, toda la tradición de la que Moisés fue receptor, de toda la revelación que Moisés recibió y de los eventos de los cuales Moisés fue testigo. Así que esta expresión indica que Moisés es el autor esencial del Pentateuco, aunque deja abierta la posibilidad, oiga bien, de agregados canónicos posteriores, como el ejemplo de Deuteronomio 34. Junto con eso también uno tiene que ser claro en que Moisés lo más probable es que haya utilizado fuentes incluso anteriores a él. Ejemplo, Números 21:14. Vamos a leer Números 21:14. Donde dice: por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el Mar Rojo y en los arroyos de Arnón. Y sigue diciendo, y sigue relatando. ¿Dónde está ese libro de las batallas de Jehová? No lo sabemos. Pero lo que sí nos indica es que Moisés está utilizando como referencia el libro de las batallas de Jehová. Para que Moisés lo cite, pues lo obvio es que el libro era anterior a Moisés. O sea que está usando también una fuente. Dentro de la inspiración sabemos que sin duda, o creemos que Dios le ayudó para que la fuente sea fidedigna, que Dios le dio el discernimiento para que citara una fuente que era confiable. Así que el mismo texto está dejando evidencias de que hay elementos anteriores incluso a Moisés que están incluidos en el Pentateuco. Fuentes que Moisés está citando. Y esto refiriéndonos a fuentes escritas, pero también es posible que se hayan recogido tradiciones orales. Otro ejemplo de fuente es Éxodo 24:7. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. O sea que ya hay un libro previamente escrito. ¿Quién es el autor del libro del pacto? No sabemos si fue el mismo Moisés antes o otra recopilación de los relatos del Éxodo, donde se habla de los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Pero estos indicios, aunque son pocos, por eso decíamos, son eventos esporádicos, no son la generalidad. Y no creemos que con estas reglas o esas excepciones a las reglas se pueda construir hasta llegar a la teoría de 5 autores, como algunos lo pretenden. Pero tampoco puede afirmarse rígidamente que no se conocieron redacciones al Pentateuco o que el Pentateuco no haya sufrido procesos de redacciones. Cualquiera de las dos posturas extremas sería bastante compleja.
así, de esta forma, nosotros entendemos algo, que el fenómeno de la inspiración no necesariamente implica que el autor no pueda hacer uso de fuentes, que el autor no recopile fuentes. El problema es que muchas personas entienden la teoría de la inspiración como la asocian con la teoría del dictado. Dios le fue diciendo cada palabra a Moisés y Moisés fue escribiendo. O Dios le fue diciendo cada palabra al autor y el autor fue escribiendo como recibiendo un dictado. Pero el uso de fuentes para la composición de libros de la Escritura está por lo menos atestiguado en el evento de Lucas. ¿Se acuerdan? Lucas capítulo 1, versículos del 1 al 4. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, entonces ya Lucas reconoce que hay fuentes anteriores a él, que él conoce y que incluso las utiliza, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. O sea que Lucas está utilizando ¿qué? Los testimonios que él entrevista de primera mano. Él recoge en el Evangelio una historia que ya había sido contada. Y fueron ministros de la palabra. Entonces él está utilizando el testimonio de los ministros de la palabra que le fue enseñado también para construir su evangelio. Ahora, ¿eso implica entonces que el libro de Lucas no es un libro inspirado? Es un libro inspirado, pero la inspiración no anula que el autor utilice fuentes. Ese es el punto acá. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado, note que ahí pareciera que no hay inspiración, esto fue lo que yo averigüé, pero nosotros sabemos que en toda esa investigación está Dios actuando y está Dios cuidando que efectivamente las fuentes que se consulten hayan sido las adecuadas y que Dios en su providencia vigila todo ese proceso. Todas las cosas de su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces ya vemos que el uso de fuentes no invalida ni la inspiración ni la revelación para escribir, que de pronto es un concepto que nos cuesta dificultar, porque muchos tienen la idea de que la inspiración es una experiencia extática que el autor recibe, en el cual recibe las verdades y escribe a dictado lo que Dios le va diciendo. Ese fenómeno ocurrió, pero ese fenómeno no es la regla general de la inspiración. Es decir, en muchas situaciones Dios específicamente dictó, pero eso no quiere decir que siempre haya sido dictado. Por ejemplo, los salmos y los proverbios. Ahí está reflexionando el autor bíblico. No hay el Señor dijo, sino que hay una experiencia de reflexión interior que fue iluminada por el Espíritu Santo y por lo tanto se considera inspirada. Pero no hay en el libro de Proverbios el fenómeno del dictado, por ejemplo. Entonces, si nosotros utilizamos el fenómeno del dictado como la única característica para que haya inspiración, ¿cuántos libros de la Biblia no lo cumplirían? Y, por ejemplo, note que son pequeños pistas, pero uno ve que incluso la Biblia reconoce que hay redacciones posteriores a Moisés en la ley de Moisés. Un caso paradigmático es Josué, capítulo 24, que quiero que lean con detenimiento en los versículos 24 al 25. Vamos a leerlo desde el 24.
Josué capítulo 24, versículos del 25 al 28. Donde dice, entonces Josué, bueno, vamos a leer, dice, y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo un pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquén. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. En el libro de la ley. Y tomando una piedra la levantó allí debajo de la encina que está junto al santuario de Jehová. Entonces lo más probable es entonces que parte de ese añadido, por ejemplo, Deuteronomio 34, donde se relata la muerte de Moisés, sea obra de Josué, por ejemplo, sea trabajo de Josué. Y no nos dice el texto hasta dónde llegó ese trabajo de Josué. Nos dice que en este caso sucedió, pero no nos dice que nunca más haya sucedido, y ahí es donde está, digamos, lo complejo del tema. Es posible, ahora, el asunto es, si lo que Josué consigna es lo que Moisés le enseñó, ¿quién es el autor? Moisés. Entonces sería válido decir en el libro de la ley de Moisés, aunque eso no implicaría que Moisés sea quien directamente lo puso por escrito, sino que lo que se consignó por escrito, aunque haya sido un redactor posterior, haya sido Josué, haya sido otro, es la enseñanza que Dios dio al pueblo por medio de Moisés. Ese es el asunto. Y esas son las complejidades. Este es un tema que ha sido debatido y que ha tenido la oposición que se quiera, en donde hay posiciones extremas de parte y parte. El liberalismo ha dicho, tenemos las pruebas suficientes para decir que Moisés no fue el autor porque se ven estos fenómenos redaccionales. El asunto es, ¿alcanzan esos fenómenos redaccionales a ser una prueba suficiente para decir entonces que Moisés no fue el autor? O incluso para atribuir el texto a una época tardía como el exilio. Claro, ante que ellos ubican el texto muy posterior. Entonces, son puntos que hay que mirar con mucho detenimiento y valorar con mucho cuidado. Entonces, ahora, ¿qué ha sucedido en este aspecto? El liberalismo ha formulado una tesis basada en algunas destellos que da la misma escritura de redacciones o de uso de fuentes, y creemos que lo ha llevado a un extremo donde desconoce la autoría esencial de Moisés. Y de pronto, un ala conservadora, fundamentalista, ha negado incluso los mismos elementos redaccionales que se ven ahí y se empeñan en sostener un debate que no es necesario. O sea, negar que haya fuentes que Moisés haya utilizado o negar que hayan autores que hayan recopilado o puesto por escrito la enseñanza de Moisés no implica necesariamente, como lo vimos con el ejemplo de Lucas, que eso dé al traste con la inspiración o con que no haya revelación. Porque el Evangelio de Lucas muestra claramente que Lucas investigó, que utilizó fuentes previas, pueden ser escritas o pueden ser orales, y que la iglesia reconoce como un texto inspirado. Entonces, el mismo criterio se puede utilizar sin ningún temor para el Pentateuco y por lo tanto para la autoría de Moisés. Eso también teniendo en cuenta que así como se pudo haber dado el uso de fuentes escritas, es bien posible también que se pueda haber dado el uso de fuentes de tradición oral. Entonces, igual
toda esta discusión de los 5 autores y de los criterios que se utilizan para datar no van a ser objeto de esta clase porque eso obviamente se nos sale del conjunto. Lo que sí vemos es que es importante resaltar que el texto de la Escritura fue conservado por muchos años por medio de la tradición oral y que la mayoría de esos textos tuvieron historia de reconstrucción o de construcción, mejor dicho. No fue que Moisés se sentó un día y escribió los 5 libros del Pentateuco. No, los textos tienen una historia, se fueron formando a través de la historia del pueblo de Israel. Y la mayoría de ellos fueron conservados por medio de una tradición oral que nosotros debemos considerar confiable. En el Antiguo Testamento hay muchos ejemplos de esa transmisión oral. Uno de ellos, Deuteronomio 5:1, donde dice que Moisés dijo a todo Israel: oye Israel, los estatutos que yo te anuncio hoy en vuestros oídos. ¿Ya ve? No quiere decir que Moisés todo lo haya escrito. Les dijo: oye, los estatutos que yo te anuncio de viva voz en vuestros oídos, y les da la orden: aprendedlos y guardadlos. Y es muy probable que ese discurso de Moisés haya quedado por vía de tradición oral mucho tiempo hasta que finalmente fue puesto por escrito. Y no habría ningún problema entre decir, o no hay ninguna diferencia en cuanto a la autoría, si quien escribió fue fiel al discurso oral de Moisés, ¿quién es el autor? Moisés. Aunque se puedan ver trazos de escrituras propios de quien redactó. Usted puede hacer el ejercicio de 5 o 10 o 20 estudiantes que hayan tomado notas en una clase y todas las notas no quedan igual, aunque hayan escuchado la misma clase. Porque cada uno hace énfasis de acuerdo a cómo está recibiendo la clase y cada uno toma notas incluso con su propio lenguaje. No con las palabras, con todas las palabras textuales del profesor. Pero sí sabemos que la tradición oral en el pueblo de Israel fue celosamente conservada y controlada. ¿Se acuerdan cuando hicimos el estudio de la investigación que hace Kenneth Bailey sobre la tradición oral informal y no informal dentro de Israel, donde él le explicaba los controles que sufría la tradición oral para su conservación? Y eso ha sido así desde muy antiguo en el pueblo de Israel. Entonces, nosotros no estamos acostumbrados a culturas de tradición oral, pero lo cierto es que el Pentateuco fue escrito dentro de una cultura de tradición oral, donde esas tradiciones eran conservadas por siglos, inalteradas, y después puestas por escrito. Si eso llegó a pasar en el Pentateuco, eso no debe quitarle confiabilidad y veracidad al documento, a pesar de que hayas pasado por muchos años por tradición oral hasta que fue consignado por escrito. Lo que pasa es que el liberalismo presume que realmente en esa transmisión oral sí hubo alteración del material redaccional, como que el redactor no hubiera respetado realmente lo que se dijo, lo que se enseñó y la verdad teológica a transmitir. Ese es el asunto. En lo particular, como una posición personal, no creo que dé para que se crea realmente que Moisés no fue el autor. Creo que sí es posible seriamente seguir considerando a Moisés como el autor esencial del Pentateuco, aunque se puedan reconocer que hay posiblemente materiales que eran previos a Moisés y redacciones posteriores a Moisés.
que no habría ningún problema. Por lo menos la introducción al Antiguo Testamento de Tremper Lotman, que ese no está digital, sobre este punto hace la siguiente conclusión. Los estudios evangélicos reconocen que el Pentateuco contiene fuentes premosaicas y también posmosaicas. Como lo vimos, una fuente posmosaica sería claramente Deuteronomio 34, o las anotaciones que dice Josué que hizo, donde dice, y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios. Debería resultar claro que la evidencia es escurridiza. O sea, que hay ciertas evidencias, pero esas evidencias no son tales como para deslegitimizar la posición tradicional tanto del Israel, porque vemos que en el libro de Crónicas, de Esdras, de Nehemías, se reconoció a Moisés como el autor del Pentateuco, y que incluso el Nuevo Testamento reconoce a Moisés como el autor del Pentateuco. A pesar de que nosotros no debemos creer que no se conocían esas fuentes que Moisés utiliza. El autor dice, la mejor interpretación de los datos admite la presencia de fuentes e indicios de desarrollos sin definir de manera dogmática su alcance, o sea, hasta dónde hubo el uso de fuentes o demás, o su fecha. Es muy difícil datar cuándo se hizo un añadido. Lo importante es que uno debe tener claro que cualquier añadido fue respetando las reglas de la transmisión oral. Y en última instancia dice, resulta posible afirmar la autoría mosaica del Pentateuco basada en la evidencia interna ocasional y el fuerte testimonio histórico, aceptando al mismo tiempo fuentes anteriores y también glosas y elaboraciones posteriores. Ese por lo menos es la postura de Tremper Lotman en el libro de Introducción al Antiguo Testamento, que considero, digamos, que respeta las evidencias de la redacción, pero que por esa evidencia de la redacción no necesariamente uno debe llegar a concluir que Moisés no es el autor esencial del Pentateuco. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, comentario? Temper dice, hay que reconocer que hay fuentes anteriores que Moisés usa, como el ejemplo donde citábamos anterior del libro del pacto y todos los demás, y que incluso pueden haber redacciones posteriores a la muerte de Moisés, que es imposible determinar el alcance y la fecha. Eso no hay como... Todo eso sería una hipótesis. ¿Cuánto escribió Josué? No lo sabemos. Y no hay forma de saberlo. Ese es el punto. No hay forma de saber si Josué escribió un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos. Si escribió un párrafo un día y el otro 10 años después, 15 años después o al día siguiente. No hay forma humanamente de verificar eso. Ese sería el punto, dice, aceptando al mismo tiempo fuentes anteriores y también glosas y elaboraciones posteriores, haciendo el énfasis sin que eso implique negar la autoría esencial de Moisés, por los fenómenos que ya hemos explicado y que tampoco nos vamos a detener en todos los detalles. ¿Alguna pregunta, duda, comentario hasta este punto? Toda esta parte la pueden leer en la clase que se les envió, porque no nos podemos detener en todos los detalles por razones de tiempo. Si no hay ninguna pregunta, vamos entonces al análisis. Hola. Pero dentro de esos estudios que se han hecho, ¿no habrá algunos que coincidan en que en algunos apartes tal vez estén estrechamente vinculados a Moisés como verdadero autor? Sí, sí. Es que
Antes habíamos visto varios aspectos donde la Torá expresamente se le dice a Moisés, escribe esto, escribe esto, escribe esto. O sea que habríamos, o nosotros pensamos que hay una autoría, cuando decimos autoría esencial es que consideramos que la mayoría es una obra de Moisés, que la evidencia apunta más hacia que Moisés haya compuesto realmente el Pentateuco, aunque haya usado, por ejemplo, las listas de las genealogías patriarcales. Lo más probable es que esas listas él las haya recibido por tradición oral y que las usa sabiendo que todo el pueblo las reconoce como válidas y que no es algo que fue que le nació a él, que le vino dictado, porque esas tradiciones eran conservadas en las familias. Tú eres hijo de fulanito, nieto de perencejito, era una enseñanza que se daba en medio de las familias. Entonces ese es el sentido de una autoría esencial de Moisés, que la mayor parte de la composición es mosaica, que algunas cosas pudieron ser agregados posteriores de la época de Josué, o no podemos datar hasta dónde exactamente, pero que realmente creemos que la evidencia apunta, tanto la interna como la externa. Con evidencia interna nos referimos al mismo texto, tanto el Pentateuco en sí como la tradición posterior. Por ejemplo, en el libro de las Crónicas se dice que Moisés es el autor. En el libro de Esdras se dice que Moisés es el autor. En el libro de Nehemías se dice que Moisés es el autor. En el Nuevo Testamento se dice que Moisés es el autor. Pero sin que eso llegue a significar que no haya podido haber otros redactores además de Moisés. Ese es como el asunto, o tener un equilibrio entre no llegar al extremo de decir, como Moisés es el autor, nadie más pudo haberle puesto ni una coma, porque entonces ¿cómo queda el texto de Josué, donde el mismo Josué dice que sí, escribió en la ley de Moisés? ¿Y cómo queda Deuteronomio 34, donde es evidente que el autor que está escribiendo no fue Moisés, porque está relatando precisamente la muerte de Moisés? Y que el texto no habla de que sea una visión o un adelanto o algo, sino un relato de esa muerte. Entonces, de todos modos, esta discusión sobre la autoría en el libro de la reseña crítica abarca de los capítulos del 6 al 11. Sería interesante que lo leyeran y que se familiarizaran con el debate al respecto. Análisis literario o estructura. Hay principalmente dos criterios para ver la estructura del Génesis. Uno, sigue un acercamiento por medio de lo que se conocía como las fórmulas Toledot o las fórmulas generacionales o de historia familiar. Otro es el que se usa de acuerdo a la división temática. Vamos a mirar primero las fórmulas Toledot, que vienen derivados del verbo engendrar. Aparece 10 fórmulas de estas. La primera, alguien que lea Génesis 2:4. En Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Orígenes o descendencia o historia familiar. Se puede traducir, estas son las generaciones, esta es la historia, este es el relato, esta es la narración. Siempre se usa la misma palabra y siempre esa palabra tiene una enraizada histórica concreta. Es decir, cuando usted ve, estos son los orígenes, en Génesis 2:4, todas las otras palabras que vamos a ver son la misma palabra. En Génesis 2:5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones. Ahí la palabra orígenes y generaciones es la misma. Es decir, tan
Histórico es Adán como histórico es Génesis 2:4. O sea, hay un paralelo. Si esto no fue histórico, esto tampoco. Y si eso no es histórico, tampoco Abraham, tampoco el resto de las generaciones. 6:9 utiliza la misma palabra. Capítulo 6, versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. La misma palabra, siempre es la misma palabra. Aparece 10 veces esta palabra y cada una inicia un relato y concluye una etapa. 10:1. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. El libro inicia un relato de las generaciones, lo que pasó con esas generaciones y concluye. 11:10. Estas son las generaciones de Sem. Otra vez la misma fórmula Toledot. 11:27. Estas son las generaciones de Taré. El libro de las generaciones de Taré. 25:12. Estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham. 25:19. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. 36:1. Estas son las generaciones de Saúl, el cual es Edom. 37:2. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. Esa es la misma palabra, sino que es traducida por historia, generación, origen, etc. Pero es la misma palabra. 37:2. Son 10 Toledot. Sí, en hebreo es Toledot, que viene de historia, de familia, de relato, de narración, en fin, tiene varias. Entonces, no es casualidad que la historia de un patriarca comience con estas son las generaciones, y si usted sigue leyendo, siempre dice, y murió Isaac, y murió Abraham, y murió este, y murió el otro. Entonces, hay un ciclo que comienza con la vida y termina con la muerte, una narración. Entonces, esa es una forma de la estructura literaria, las 10 generaciones. Esa es una forma como se divide el libro y que fue demarcada por el mismo autor. Juan Camilo, ibas a... No. Creo que ya lo mencionaste. Me perdí un poco al inicio y solo quería saber cuál era la palabra que estábamos buscando. Es que aparece con varios sentidos: generaciones, historia, relato, orígenes. Es la misma, Toledot, siempre aparece la misma. Entonces, con la repetición de la palabra, el autor va marcando como una división de capítulos. Recuerde que esta división de capítulos no existía. Era un solo rollo. Pero el autor sí marcaba dónde comenzaba una historia y dónde terminaba otra. Y por lo general lo enmarcaba con una generación. Este es hijo de tal. Y comienza el relato. Y murió José, y murió Abraham, y así concluye la generación. Así concluye esa historia. Comienza con la vida y termina con la muerte. La segunda forma de acercamiento es la que considera la división temática del libro, dividiéndolo en dos secciones. La historia primitiva, que iría del capítulo 11 al del capítulo 1 al capítulo 11, y otra del capítulo 12 al capítulo 50, quedando 5 Toledot en cada parte. Ya ve la complejidad de la estructura. 5 Toledot en cada una de las partes. Entonces ya ve que la composición del libro no es nada accidental. Lo que pasa es que está hablando de la historia primigenia y después de la historia primigenia, que es la historia de la humanidad. Adán, Eva y de los pueblos, y después es la historia del pueblo hebreo.
que comienza con Abraham. Entonces, este es el inicio de la creación del mundo, este es el inicio del pueblo. Ambos históricos. Entonces, las Toledot marcan como ese eje que articula. Esto es historia, esto es historia. Lo que pasa es que esta es una historia global que abarca desde la creación hasta toda la humanidad, todos los pueblos y después sí la historia del pueblo de Israel. Y por eso se enmarca, ya no menciona a los otros pueblos, pero de pasada, o sea, los pueblos vecinos y todo lo demás. Entonces, esa sería la primera sección. La segunda sección desarrolla 4 generaciones que van desde Abraham hasta José, cada una de ellas. Hay muchos microciclos dentro de esas macroestructuras. Solamente voy a poner uno solo. Vamos a hacer varios ejercicios para que ustedes vean cómo el autor delimitó, pero esto ya es solo a modo de ejemplo para mostrarles que en las macroestructuras hay microestructuras. Por ejemplo, Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y 2:4 dice: estos son los orígenes de los cielos y la tierra. Entonces ahí hubo un inicio en 1:1 y termina el relato en 2:4. Después, en 2:4, en la segunda parte, dice: el día que Dios hizo los cielos y la tierra y toda planta del campo. Ahí hay una transición. ¿Dónde termina eso? En 3:24, donde usted va a ver que dice: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto del Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Entonces, 2:4 lo ubica usted en el Edén. ¿Y cómo termina? Con la salida del hombre del Edén. Hay una transición después donde dice: y conoció Adán a su mujer, en 4:1, y lea 4:16, donde dice: salió pues Caín. ¿Sí ve cómo termina con está el hombre en el Edén? Sale Adán y Eva del Edén. Nace Caín y Abel. ¿Cómo termina? Sale Caín. ¿Sí ven? No, son fórmulas que el autor utiliza. Entró, salió. Nació, murió. Son fórmulas como él construyó su narración para delimitarla, para que nosotros vayamos viéndola. 4:17, y conoció Caín a su mujer. ¿Cómo comenzó 4:1? Y conoció Adán a su mujer. Esa es una fórmula de apertura. Después en 4:17, y conoció Caín a su mujer. Ahora va a relatar la historia de ¿quién? De Caín. Y va a terminar en 4:24, donde se da: y 7 veces será vengado Caín, la meta en verdad 70 veces 7 lo será. Y el 25 dice: y conoció de nuevo a Adán. ¿Ya ve cómo va seccionando por repeticiones de palabras? Conoció y hay un desenlace. Después dice: y volvió a conocer y hay otro desenlace. Esa es una forma como se van viendo en las macroestructuras, es decir, en los capítulos del 1 al 11, microestructuras que es necesario identificar. Igual se da en el ciclo de los patriarcas. Los ciclos de los patriarcas también va. Por lo menos usted ve el ciclo del patriarca Abraham. ¿Dónde comienza? 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Así comienza el ciclo de Abraham. ¿Dónde termina el ciclo de Abraham? En 25:18. Note que es un ciclo largo. Dentro de ese macrociclo de la vida de Abraham hay muchos microciclos como los que vimos ahorita, que usted tiene que ir identificando. Es como si usted viera una obra de teatro, pero va por escenas.
Escena 1, escena 2, escena 3, escena 4, hasta que llega al final de la vida de Abraham. Pero usted tiene que identificar cómo ese microciclo enzarza o engancha con el macro que es la vida del patriarca Abraham, que viene a terminar después con 25:18, donde dice: y vamos a ver, estos fueron los años de la vida de Ismael, 137 años, y salió el espíritu Ismael y murió y fue unido a su pueblo. No, creo que 19. No, donde dice que murió Abraham. Y murió en presencia de todos sus hermanos. 18. Refiriéndose a la muerte del patriarca. Después miren, dice, estos son los descendientes de Isaac. Ya murió Abraham, se cerró el ciclo de Abraham. Empieza el ciclo de Isaac en el 25:19. ¿Dónde cierra el ciclo de Isaac? En el 27:46. Y dijo Rebeca a Isaac: fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces se une. En el 28 dice: entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de tal. Entonces ahí comienza, se vinculan Isaac y Jacob. Y así van los ciclos de los patriarcas desarrollándose. De tal forma que dentro del ciclo de Isaac a veces se mezclan los personajes, pero cuando muere Isaac ya queda Jacob, y así. Esa es la estructura que uno va viendo. Ejes de unidad de todo el texto. No vamos a detenernos en todos los ciclos, eso usted lo va a ir revisando uno por uno y va viendo dónde comenzó, dónde terminó. Ese es el ejercicio que le toca. Pero los ejes de unidad general, el bien y el mal, Dios lo crea todo bueno en el capítulo 1, por la serpiente y por la primera pareja se introduce el mal en el mundo. El mal se desarrolla de tal forma que crece hasta anegar el mundo y apenas sobrevive una familia, Noé. Y se establece un eje teológico con Noé, el pacto, que después pasa a Abraham, a Isaac, a Jacob y a José. Comienza la etapa después en el capítulo 12 comienza una etapa en la que el bien va venciendo el mal hasta el capítulo final, que es el capítulo de José, donde las relaciones entre hermanos que se destruyen allá se reconcilian en José. El tema de la fraternidad, familias separadas, al final del capítulo 50, familias unidas. Y el eje de la salvación. Dios salva a Noé, Dios salva a Abraham en Egipto, Dios salva a Lot del incendio, Dios salva a Jacob de la persecución, Dios salva a José en Egipto y José salva al pueblo y a sus hermanos en Egipto. Entonces, ahí hay un eje teológico de la salvación, de la fraternidad. Los temas teológicos aparecen en el libro del Génesis: Dios como creador, el hombre como creado de imagen y semejanza de Dios. Recorre un tema. Dios que acompaña. Dios caminó con Noé, Dios caminó con Abraham, Dios caminó con Jacob, ¿se acuerdan? Yo iré contigo, si tú vas conmigo, todo lo demás. Un eje también de la consecuencia de la caída. Se muestran las fallas de Jacob, las fallas de Abraham, las fallas de Adán, las fallas de las matriarcas también. Y así se va viendo varios ejes teológicos. El principal, para ya ir terminando, en el libro se ve el eje teológico de la elección y las promesas. Dios llama a Abraham, le da promesas, hijo y tierra. A Isaac se le dice hijo, tierras, y así. Entonces, el eje teológico de la elección y de la promesa es muy importante.
el eje teológico de la fe y la justicia, que aparece desarrollado por Pablo en Romanos capítulo 4, donde pone ejemplo de que Abraham es justo por la fe. Y sobre todo el eje teológico del pacto, el pacto de las promesas. Inicia con Noé, Abraham, Isaac, Jacob, y del que es heredero José. Entonces, ese sería el contexto. Después nos vamos a ubicar ahora a detenernos en el ciclo de Abraham. O sea, ahora sí vamos a revisar el ciclo del patriarca Abraham con más detenimiento. Pero ese es el panorama general de la estructura del libro del Génesis. Entonces, vamos a orar para terminar